Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema que quizá sea algo especial porque va a tocar a mucha parte del evangelismo moderno, y es que vamos a hablar de Gigi Ávila, pero más que de Gigi Ávila, de la figura de Gigi Ávila, ¿verdad? Y del registro que dejó en el cristianismo, ¿verdad? El precedente que dejó en el cristianismo, que todavía pues tiene su huella, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada en contra de Gigi Ávila, al contrario, nos parece que Gigi Ávila sirvió a Elohim, aunque según la Biblia, según nos relata la Torá, que el evangelismo ha hecho de menos siempre, en Deuteronomio de Barín 18:22 nos dice que si el profeta hablare y no se cumpliere, entonces no lo tengáis por profeta. Algo muy sencillo y que lo entiende un niño. Porque Gigi Ávila, según reflejan todos que dijo, pues dejó dicho que él viviría, se le dijo, Dios le dijo, ¿verdad?, que quedaría vivo hasta lo que se dio en llamar el arrebatamiento. Y que yo sepa, ahora Gigi Ávila está criando malvas, ¿verdad? Entonces, según las leyes de la Torá, la Torá misma, ¿verdad?, quedaría descartado como profeta, pero nosotros entendemos que sirvió a Elohim de todas maneras, ¿verdad? Eso por supuesto. Y es más, hasta Elohim le dio mensajes para hablar en su tiempo. Nosotros no descartamos el cristianismo porque vaya con el nombre de Jesucristo por delante, no es por eso, ni mucho menos, porque a un buen entendedor y discernidor discierne y distingue conforme a la conducta, conforme a los frutos. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que invoquen a la entrada o a la salida. No, eso no es. Por eso a nosotros nos satisface todavía, y son sentimientos bonitos que valoramos, las alabanzas de Roberto Orellana o Anet Moreno, por ejemplo, ¿no? Nos gusta escucharles, entre otros, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar con el tema Gigi Ávila y el síndrome de Diógenes. ¿Por qué asocio a la figura eminentemente ya anciana, sobre todo cuando se dio a conocer más en los 80 y los 90 Gigi Ávila, por qué asocio la figura de su ancianidad con el síndrome de Diógenes? Bueno, no es por asociarlo a la vejez, a la ancianidad, sino que Diógenes quiere decir genes de Dios, ¿verdad? Y esos genes de Dios, que es Diógenes, de ahí viene su nombre, el síndrome de Diógenes, es acumular basura. Y en ese sector del evangelismo pentecostal se ha acumulado una considerable y nada desdeñable en cuanto a que se debe tener en cuenta para comprender el espectro de lo que es el cristianismo al día de hoy, una nada desdeñable basura, ¿verdad? Desdeñable es todo, pero nada desdeñable a tener en cuenta para rechazar, ¿verdad? Entonces, los genes de Dios, el síndrome de Diógenes en el basurero estercolero de lo que fue el movimiento profético pentecostal, pues se manifestó en la figura de Gigi Ávila y, por consiguiente, muchos otros que tomaron de la misma escuela evangélica. Y entre este acumular basura, este síndrome de Diógenes, que ha sido el cristianismo evangélico en todos estos años, desde los 80 hasta 2020, estos 40 años de evangelismo, fuera de las fronteras de Inglaterra o Estados Unidos, en países hispanos y europeos, que data posiblemente de no más de 40 y pico años, pero lo que ha registrado, y tomando como figura hombres como Gigi Ávila, ha sido un síndrome de Diógenes porque ha acumulado mucha basura. ¿En qué forma? En la forma siguiente. No vamos a tocar doctrina, porque la doctrina está toda torcida, ¿verdad? Sería inútil abordarlo en un video, todas las doctrinas torcidas del evangelismo. Lo que vamos a abordar es lo más manifiesto, que ha sido la conducta, porque por sus frutos los conoceréis, repetimos. Entonces, entre esa basura acumulada del cristianismo
cuya figura Gigi Ávila marcó el camino de todo lo hispano, de todo lo de habla hispana, estaba el pedir misericordia a Dios por los malos. Cuando se encontraban con un malo, con un maligno, con alguien de conducta maligna, hablaban al auditorio, empezando por Gigi Ávila, dice que Dios tenga misericordia de tal o cual persona, ¿verdad? Pero eso es eminentemente una doblez de corazón. Eso es doblez de corazón e inmadurez, ¿verdad? Es una niñez en la cual se quedaron muchos ahí, en el paradigma Gigi Ávila, porque ahí siguen, sin alimento sólido, con ese lácteo, ¿verdad?, de hablar con doblez y de no crecer. Pues eso se quedaron totalmente retrasados mentales. Entonces, ¿por qué digo que pedir misericordia a Dios por los malos es doblez de corazón? Hombre, es obvio. No le estás pidiendo misericordia a Dios por los malos de verdad. Lo que de verdad quieres decir es que, pues, Dios los castigue pronto. Pero, sin embargo, hablaban con doblez, utilizando la Biblia, como ha hecho todo el cristianismo en todo este tiempo, para hablar con doblez de corazón, ¿verdad? Inmadurez, ¿verdad? No estás pidiendo misericordia. Dios tenga misericordia de este que hace tal cosa. No estás pidiendo misericordia. Lo que estás haciendo es que estás precisamente señalándole como infractor de la ley o de la Biblia. Entonces, eso empezando por ahí. Pedir misericordia por los malos es una doblez de corazón, porque eso no lo sientes de una manera natural. Es una doblez de corazón e inmadurez. Y segundo, que la oración del justo ha de ser por los justos, según nos relata Salmos 15:8 y 6:8. Si quieren ustedes, lo leemos en Salmos 15:8 y 6:8. En el 15:8 dice así. Dice en el 15:8 de los Salmos, pasa que aquí va a ser difícil encontrarlo. 15:8 de los Salmos es que dice: bendigo a Yahweh que me aconseja, aún de noche me instruye la conciencia, tengo siempre presente a Yahweh, con él a mi derecha no vacilo, ¿verdad? Y en el 6 dice, en el Salmo 16:6 dice: Yahweh es la parte de mi herencia y de mi copa, tú aseguras mi suerte, me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. ¿Por qué? Porque la heredad de lo justo va a estar siempre con los justos, ¿verdad? Entonces se satisface en eso. Y en el 6:8, en el Salmo 6:8, nos dice de la siguiente manera. Salmos 6:8. Dice así. Dice: mis ojos se consumen de rabia, la insolencia define a mis opresores. Apartaos de mí, malhechores. Así que, según el corazón conforme a Elohim, David, ¿verdad? David, amado, dice, mis ojos se consumen de rabia, ¿por qué? Porque la insolencia define a mis opresores. Apartaos de mí, malhechores. No los quería con él. Y sin embargo, esta gente evangélica ha orado por misericordia para los malos, para los malhechores. No calza, amigos. Eso no calza. Y en Salmos también 32:1-2, avanzamos al Salmo 32:1-2, dice así: dice, dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le imputa delito
y no hay fraude en su interior. Entonces, ¿quién es el dichoso? ¿Quién es el feliz? ¿El malhechor? No. Al que Elohim perdona su culpa, queda cubierto su pecado, porque Yahweh ya no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Ahora, los malhechores, fraudulentos, no se puede orar que Elohim tenga misericordia de ellos. Es contrario a toda Torah interna, ¿verdad? Entonces, y también verso 11 de este mismo Salmo 32, dice, alegraos en Yahweh, ¿quiénes? ¿Los impíos, los malhechores? No. Alegraos en Yahweh, justos, sadikim, exultad. Exultad es, pues, vivir en júbilo. Gritad de gozo, ¿quiénes? Los de recto corazón. Ahí está. Y seguimos con el libro de los Salmos, avanzando hasta el 143, 8. Salmo 143, verso 8, que dice así. Dice, hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Ahora, verso 9. Líbrame de mis enemigos, Yahweh, pues busco refugio en ti. ¿Para qué era la oración? Para que lo librara de sus enemigos, porque sus enemigos eran opositores a la Torá, a las cosas de Elohim, ¿verdad? Entonces él, claro que ora por ellos, para que Elohim lo mantenga lejos de ellos, ¿verdad? Para que no toquen su vida ni siquiera. Y entonces sigue diciendo, enséñame a cumplir tu voluntad, tú que eres mi Elohim, tu espíritu, que es bueno, tu ruaj, que es top, que es bueno, me guíe por una tierra llana. Por tu nombre, Yahweh, dame vida, dame la vida. Por tu justicia, líbrame de la angustia. Por tu amor, fíjense, por tu amor, por tu ahabá, Elohim, aniquila a mis enemigos. Esa era la oración que hacía por los malos, David. Aniquila a mis enemigos. Ahora, ¿cómo se han podido desviar tanto? Es la pregunta del Dios de la Biblia. Pierde a todos mis opresores. Pierde a todos mis opresores, porque yo soy tu servidor. Ahí está, por si no lo tienen claro todavía. Y tercera razón de que esto de acumular basura y pedir misericordia a Dios por los malos es una impiedad, una contaminación espiritual, es que no se puede bendecir lo maligno. Y no se puede bendecir lo maligno, aunque sea lo maligno tu propia familia carnal. No puedes bendecirlo. No puedes bendecirla. ¿Por qué? Porque si son malignos, no puedes bendecirlo. Si no, ya te estás contaminando. Ya estás cediendo a la corruptela generalizada. Entonces, para que entiendan lo que son más genes de Dios, más Diógenes de este siglo. Fíjense, en América ha quedado el registro, porque ha venido de personajes como Gigi Ávila, de que la intensidad es mala, ser intenso es malo. ¿Cómo ha podido calar esto en América? Ser intenso resulta que es malo. Entonces se omite. Y ser intenso en gente de Biblia resulta que es malo. Entonces, ¿dónde queda dame, hijo mío, tu corazón y amarás a Elohim con todas tus fuerzas? Esa omisión de la intensidad, eso incluso verla como algo malo, negativo, la intensidad, te deja en vías de una serie de mediocridades. Te deja ahí inducido a una serie de mediocridades con las que, si no despabilas, te vas a criar toda tu vida. Comenzando con
meterte la idea en la cabeza que, como decía Gigi Ávila, que inducía al analfabetismo, ¿verdad? Y entonces animaba a no leer nada que no fuera Biblia, ¿verdad? Teniendo él, Gigi Ávila, formación universitaria. Pero claro, le interesaba. ¿Qué le interesa a los evangélicos pentecostales? A todos los que se han llenado el bolsillo. Dejar a la feligresía, dejar al auditorio analfabeto perdido. Claro, para que no sepan nada. Aprovecharse. ¿Verdad? Y entonces animaba a Gigi Ávila, fíjense, tomen atención en esto, animaba Gigi Ávila a precisamente que no se leyera nada fuera de la Biblia, ¿verdad? Que no se leyera nada fuera de la Biblia. El resultado que tuvimos fue el siguiente: una generación perversa buenista. Oiga, porque todos son buenos, tienen una buena tonalidad de voz, ¿verdad? Sobre todo en América, una buena tonalidad, hablan muy flojito, son buenistas incluso, pero es una generación perversa, no es buena. ¿Por qué? Porque es una generación tibia, torcida, que rentabilizó para algunos ídolos que hicieron, como Gigi Ávila, rentabilizó para ellos una prosperidad fraudulenta y que pudieran medrar con el cohecho, ministrando desde los púlpitos, de un comunismo religioso, esto es, lo mismo que el comunismo político. Mucho, en este caso, conocimiento para pocos o poco conocimiento para muchos. Ese es el comunismo ideológico bíblico que patentaron hombres como Gigi Ávila, en el momento de que animaron a que no se leyera nada fuera de la Biblia. Generación buenista, pero no buena. ¿Por qué? Porque han alejado del conocimiento adrede, premeditadamente, a los auditorios, para hacer y deshacer ellos. Entonces, otra consecuencia de ese gen de Dios, de esos genes de Dios metidos ahí, del Dios de este siglo, por supuesto, del diablo, esos genes de Dios, esa basura. Otra consecuencia de esa basura, de ese Diógenes, de esos genes de Dios, fue el pavoneo sin Biblia en la estrada. Se comenzaron a pavonear, como Gigi Ávila hablaba al auditorio, con la Biblia, sin Biblia o metida debajo del sobaco, pero no abrir, no desglosar. Entonces se pavoneaban en la Biblia en la estrada, cosa que el cristianismo idólatra de este siglo admira todavía, el pavonearse sin Biblia, sin argumento, sin cohesión escritural. Y esos son los que empezaron con diciendo sola escritura, sola escritura. Fíjense cómo se han torcido y de dónde se han desviado. Entonces, siguieron ahondando en el extravío y encontraron ahora lo siguiente: ya ahondando en el extravío, ya en la mera perdición, ya instalándose en la mera perdición, encontraron lo siguiente. Ya lo siguiente que encontraron fue lo siguiente, valga la redundancia: la inspiración del Espíritu Santo era decir lo primero que se te ocurriera, sin Biblia, ante un auditorio, para pavonearte. Entonces decías que era inspiración lo primero que se te ocurría, sin prepararte el mensaje. Cuanto menos preparado, más Espíritu Santo era hablando por ti, ¿verdad? Entonces ya decían lo primero que se les ocurría, y eso querían tramitarlo como si fuera Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo. Eso en verdad lo que era un surrealismo 2.0, un surrealismo satánico freudiano 2.0, ¿verdad? Porque el surrealismo fue que
escritura automática y pintura automática. Dejaban la mente en blanco y entonces los mediums que eran espíritus demoníacos, cogían la mano para que se escribiera lo que esas entidades querían o se pintara el cubismo o el surrealismo que esas entidades querían, la fealdad, en todos los sentidos. Entonces eso de dejarse llevar por el Espíritu Santo y acceder a nivel subconsciente o inconsciente es un surrealismo satánico 2.0. Eso se vivió en el evangelismo pentecostal del siglo XX, sobre todo. Y todavía sigue, Entonces esto no son ni más ni menos que esas doctrinas de demonios, por eso es acumular basura demoníaca que nos advierte Shaul Pablo en Primera de Timoteo, 4 al 1. 4 al 1, dice lo siguiente, 4.1. Dice, el espíritu, el ruaj, cohesionado, que sí es argumentativo, el ruaj dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose ¿a qué? A Diógenes, a ancianos con Diógenes, ¿verdad? Vetustos en todos los sentidos, ¿verdad? Vetustos, viejetes con síndrome de Diógenes, porque es algo que ya es antiguaya de un mundo que no va a llegar a nada. El Ruach dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Gigi Ávila, el síndrome de Diógenes, que patentó y todo lo que consiguió con ello, que es un evangelismo acumulando todavía más basura. Besos y abrazos para la amada del Mashiach. Shalom, shalom.